¿Era José de San Martín un agente británico? ¿Y cuándo fue reclutado? Bien, todo hace indicar que fue en Cádiz, aunque podemos cerrar el tiro. Los primeros contactos probablemente tuvieron lugar en 1802, cuando tomó contacto con la logia La Gran Reunión Americana. A partir de ese momento, las relaciones debieron ir creciendo al calor de las reuniones donde no faltaban agentes británicos. Pero todo señala que el paso definitivo tuvo lugar en 1808 tras la batalla de Bailén, donde conoció a James Duff. El general Arthur Wellesley, al frente de un ejército de 10.000 hombres, que en principio y de acuerdo con Francisco de Miranda estaba destinado a llevar un tercer intento de invasión en América, acabó desviando su rumbo para prestar su apoyo a España en su lucha contra Napoleón. Y España le abrió los brazos, fue nombrado capitán general, y la toma británica de la península se llevó a efecto. Una de las funciones que debía desarrollar Wellesley era la captación de elementos que pudiesen servir a sus objetivos. Uno de ellos fue José de San Martín, joven y prometedor militar. Con Arthur Wellesley, una cohorte de ingleses rodeó a San Martín. James Duff, el representante inglés, Peter Ewart, el cónsul Robert Staples, el comodoro William Bowles, y con James Paroissien, espía que en 1809 llegaría a Buenos Aires para preparar el terreno, muestras todas de una fluida relación con Inglaterra que se amplió con los principales implicados en los asaltos de 1806 y 1807 a Buenos Aires y que también estaban en la península en el desarrollo de la guerra franco-británica para la dominación de España. Popham entabló relación con el jefe de San Martín en Bailén, el general Castaños. Y es que no había proyecto relativo a Hispanoamérica que Inglaterra pudiese desconocer, y Popham era el engranaje que relacionaba a San Martín con los otros separatistas y con las estructuras del Estado británico. Él tuvo que ser quien a su vez lo pusiese en relación con el proyecto de Dundas y Pitt. Y combatió a las órdenes de Beresford, el mismo que invadió Buenos Aires y remitió a Inglaterra el tesoro del virreinato. Y junto a su amigo William Miller, que formaría parte de la dirección del ejército de los Andes. Pero habría más. Por otra parte, James Duff no era un cualquiera. Rodolfo Terragno señala que Duff estaba relacionado con el príncipe regente, el futuro rey Jorge IV, con quien, a su vez, estaba vinculado Ipesley, el comitente del Plan Maitland. Además, Duff tenía numerosas amistades en el gobierno británico. En España había trabado óptimas relaciones con el futuro duque de Wellington. Alexander Duff, hermano de James Duff, también tuvo una acción significativa en la invasión de 1806 y su íntimo amigo Samuel Ford Whittingham, que también tuvo parte en la segunda invasión a Buenos Aires, también estaba presente en la batalla de Bailén, como San Martín en el arma de caballería. El 15 de mayo de 1811, San Martín y James Duff, a las órdenes de Beresford, tomaron parte en la batalla de Albuera, y un mes más tarde, conforme señala Rodolfo Terragno, Beresford condujo el segundo sitio de Badajoz y otra vez ambos hombres sirvieron a sus órdenes. Esta fue la última acción de San Martín en la península, pero hasta ese momento había demostrado perfectamente sus cualidades que inexorablemente eran registradas por sus protectores. Justamente sus virtudes guerreras, su gran aptitud táctica y estratégica, sus condiciones de organizador, en fin, sus cualidades sobresalientes demostradas en las filas del ejército español, fueron observadas atentamente por los ingleses y, ni lerdos ni perezosos, astutos como siempre, pergeñaron un plan genial para la consecución de un objetivo largamente soñado por ellos, que no era otro que la conquista y dominación de América. El 6 de septiembre de 1811, San Martín, licenciado del ejército y autorizado a partir rumbo a Lima por Real Decreto de la Regencia, pero si ese era su destino final, no se cumpliría, se cumpliría, pero 11 años después, en 1622, cuando el 12 de julio entró victorioso en la Ciudad de los Reyes. Antes pasaría primero por Londres, desde donde dio inicio al plan británico para batir España en América. Si analizamos la condición de guerra en que se encontraba España,
deberemos preguntarnos cómo es posible que un oficial del ejército en activo sea licenciado en medio de una guerra y averiguar si ese asunto, como el de su estancia en Londres y su traslado a Buenos Aires cargado de dinero y de contactos, es consecuencia de su clara y misteriosa adscripción a su patria de adopción, Inglaterra. Sir Charles Stuart, más tarde barón Stuart de Rothesay, era amigo de Duff y servía en la península. Fue él quien le otorgó a San Martín el pasaporte para pasar a Inglaterra aquel verano de 1811. Todos los autores señalan a Duff como introductor de San Martín en la órbita inglesa. Sería él quien financiase su marcha primero a Inglaterra, intermediando la intervención de Charles Stuart y luego a Buenos Aires, y él quien lo introduciría en los centros de poder que acabarían suministrando la información necesaria para desarrollar su labor en América. Se embarcó en Portsmouth hacia su destino cargado de suministros de guerra y con medios de pago que tuvo la habilidad de conseguir en Inglaterra, y cuando llegó a Buenos Aires, un lugar absolutamente desconocido para él, William Bowles, personaje que más adelante se significará en el ejército de los Andes, escribía a Londres lo siguiente: Alvear y San Martín son los únicos que poseen en este momento real influencia y peso aquí, y porque las sospechas de que eran aventureros y emisarios franceses, cosa que desde ningún punto de vista me parece fundada, pueden producir desagradables consecuencias en este momento. En aquellos momentos, las noticias y la fama corrían, pero ni mucho menos con la velocidad que corren hoy en día, y menos para un personaje cuyas acciones no traspasaban ciertos ámbitos. Siendo así, ¿cómo se entiende que en cuestión de días alcanzase a tener la influencia que Bowles le confiere? ¿Cómo se entiende que el 16 de marzo de 1812, a los 3 días de su arribo, obtuviese empleo de teniente coronel efectivo al mando del escuadrón de granaderos a caballo? Cabe la posibilidad de que la Junta, manifiestamente dirigida por Inglaterra, tuviese informes previos y actuase en consecuencia. Pregunto, si resulta admirable la cantidad de contactos que con una estancia de tan solo 4 meses dejó en Inglaterra, no es menos admirable el espacio de tiempo que hubo de dedicar en Buenos Aires para ascender tan prodigiosamente. Y evidentemente él, con mucha más razón que Julio César, debía haber acuñado el celebérrimo Veni, Vidi, Vici. Y el caso es que lo demostró el 8 de octubre de 1812, día que muestra sus cualidades. Junto con Alvear, colocan sus tropas frente a la Casa de Gobierno y exigen la renuncia del primer triunvirato. Actúan conjuntamente con la Sociedad Patriótica, dirigida por Bernardo de Monteagudo. A su vez, San Martín y Alvear constituyeron la Logia Lautaro, cara clandestina de dicha Sociedad Patriótica. ¿Y qué motivó ese levantamiento? Casualmente, algunos miembros del gabinete, como Joaquín Campana o Tomás Grigera, daban claras muestras de sentimiento antibritánico. San Martín colocaría en el nuevo gabinete, más acorde con sus intereses, a un garante de los mismos. Ese garante se llamaba Manuel de Sarraseta. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.